Continuando con cambio de régimen de importación temporal a definitiva de desperdicios 1.6.9. Los desperdicios generados con motivo de los procesos productivos derivados de las mercancías que hubieran sido importados temporalmente por empresas con programa IMEX no estarán sujetos a las regulaciones y restricciones no arancelarias aplicables siempre que las mercancías que generaron los desperdicios hubieran cumplido con dichas regulaciones al momento de la importación temporal y así establezca el acuerdo correspondiente. Transferencia y cambio de régimen de activo fijo a empresas con programa IMEX 1.6.10. Para los efectos del artículo 110 de la Ley Aduanera y 14 del Decreto IMEX, quienes efectúen la importación temporal de las mercancías a que se refiere el artículo 108, fracción 3 de la Ley Aduanera y 4, fracción 3 del citado decreto, deberán efectuar la determinación y el pago de impuesto general de importación que correspondan a los términos de la regla 1.6.11. Al tramitar el pedimento respectivo en los trámites de los artículos 36, 36A, 37 y 37A de la Ley Aduanera. Para efectos del párrafo, la empresa con programa IMEX podrá transferir la mercancía importada temporalmente de conformidad con el artículo 108 de la Ley Aduanera al amparo de su programa con otras empresas con programa IMEX siempre que tramiten en la misma fecha los pedimentos con la clave que corresponda conforme al apéndice 2 del anexo 22 que amparen el retorno virtual al nombre de la empresa que efectúe la transferencia de importación temporal virtual al nombre de la empresa que recibe dicha mercancía conforme al procedimiento establecido en la regla 4.3.19 sin que se requiera su presentación física ni el pago de impuesto general de importación con motivo de la transferencia. Quienes hayan transferido mercancías importadas temporalmente de conformidad con el artículo 108 antes del 1 de enero del 2001 y hayan efectuado el pago de impuesto general de importación al efectuar la transferencia podrán compensar las cantidades pagadas contra el impuesto general de importación a pagar en factura de importaciones. Para los efectos de la determinación y pago de las contribuciones que se causen con motivo del cambio de régimen de importación temporal a definitiva de las mercancías a que se refiere el artículo 108 de la Ley Aduanera, fracción 3 del Decreto IMEX, se deberá considerar el valor en aduana declarado en el pedimento de importación temporal, pudiendo disimular dicho valor en las porciones que represente el número de días de dichas mercancías hayan permanecido en territorio nacional respecto del número de días en los que se conducen dichos bienes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34 y 35 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cuando se trata de bienes que no tengan porcientos autorizados en los artículos mencionados, se considerará que los números de días en los que los mismos se deducen de 3.650. Las proporciones a que se refiere este párrafo se disminuirán el porcentaje que represente del monto total de facturación de mercancías. El monto de facturación de mercancías destinadas al mercado nacional cuando se efectúe el cambio de régimen de importación definitiva y las mercancías a que se refiere la presente regla se haya importado temporalmente. Incluso antes del 1 de enero del 2001 se podrá aplicar la tasa que corresponda de acuerdo con los programas PROSEC vigente en la fecha en que se efectúe el cambio de régimen siempre que el importador cuente con el registro para operar con el programa correspondiente. También es aplicable para la determinación del valor en aduana de las mercancías en el caso de transferencia de mercancías. Cuando se efectúa el cambio de régimen de importación temporal a definitiva o la transferencia de mercancías a que se refiere el artículo 108, fracción 3 de la Ley Aduanera y 4, fracción 3 del Decreto IMEX que se haya importado temporalmente efectuando el pago del impuesto general de importación conforme a lo establecido en la presente regla en los pedimentos que amparen el cambio de régimen en la importación temporal virtual según corresponda, se deberá declarar la clave que corresponda al pago efectuado conforme al apéndice 13 del anexo 22. El pago de aranceles en mercancías de importación temporal. 1.6.11. Para determinar el impuesto general de importación, en lugar de aplicar la tasa de la LIGIE, se podrá aplicar la tasa vigente en el momento en que se haya dado los supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción I de la Ley Aduanera que corresponda conforme a los siguientes. 1. La aplicación conforme del PROSEC siempre que el importador cuente con el registro para operar dichos programas. 2. La aplicable cuando se trate de bienes que se importen al amparo de la regla octava siempre que el importador cuente con la autorización para aplicar dicha regla. 3. La preferencial aplicable de conformidad con otros acuerdos comerciales suscritos por México para los bienes que cumplan con las reglas de origen y además requisitos previstos en dichos acuerdos siempre que se cuente con el documento que compruebe el origen del bien y se declare a nivel de fracción arancelaria que el bien califica como originario de conformidad con el acuerdo del que se trate, anotando las claves que corresponden en los términos del anexo 22.
en el pedimento correspondiente. Lo dispuesto en la presente regla también será aplicable en los siguientes supuestos. 1. Tratándose de las mercancías no originarias del Telecan, de la decisión o del Telecael, según sea el caso, importadas temporalmente que sean objeto de transferencia en los términos de la regla 1.6.17. 2. Tratándose de las mercancías no originarias del Telecan, de la decisión o del Telecael, según sea el caso, importadas temporalmente que sean objeto de transferencia en los términos de la regla 1.6.13. 3. Cuando se efectúe la importación temporal de mercancías no originarias del Telecan, de la decisión o del Telecael, según sea el caso, mediante el pago de impuesto general de importación en los términos de la regla 1.6.12. 4. Cuando se efectúe la importación temporal de maquinaria y equipo en los términos del artículo 108, fracción 3 de la ley aduanera o de la regla 1.6.10. Opciones para efectuar el pago del impuesto general de importación por empresas con programa IMEX. 1.6.2. Para los efectos del artículo 14 del decreto IMEX, las empresas con programa IMEX podrán efectuar el pago de impuesto general de importación correspondiente a las mercancías al tramitar el pedimento que ampare las importaciones temporales, siempre que el valor en aduana determinando en dicho pedimento no sea provisional. Cuando se efectúe el cambio de régimen de importación temporal y definitiva, retorno a la transferencia de mercancías que se haya importado temporalmente, efectuado por el impuesto general de importación en los términos de la presente regla, en los pedimentos que amparen la importación definitiva, en retorno o la importación temporal virtual, se deberá declarar la clave correspondiente al pago ya efectuado conforme al apéndice 13 del anexo 22. Diferimiento del pago del IGI a empresas con programa IMEX. 1.6.13. Se podrá diferir el pago del impuesto general de importación IGI cuando la empresa con programa IMEX o las personas cuenten con la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico, transfieran las mercancías importadas temporalmente o las destinen al régimen fiscalizado estratégico según corresponda a otras empresas con programa IMEX o a personas que cuenten con la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico o en los pedimentos que amparen tanto el retorno como la importación temporal o introducción al régimen de recinto fiscalizado estratégico virtuales, determinen el impuesto general de importación correspondiente a todas las mercancías no originarias del Telecan, de las decisiones o del Telecael, según sea el caso, que se hubiera importado temporalmente o destinadas al régimen de recinto fiscalizado estratégico, según corresponda, y utilizado en la producción o fabricación de las mercancías objeto de transferencia, siempre que al tramitar los pedimentos se anexe un escrito en el que la empresa con programa IMEX o personas que cuenten con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que reciba las mercancías se obligue a efectuar el pago de impuestos de los términos de la regla 1.16.5. La resolución del Telecan 6.8 de la resolución de la decisión o 6.8 de la resolución del TLC-ALC, según sea el caso, el cual deberá ser suscrito por el representante legal que acrediten en los términos de la ley de la materia que lo fue otorgado poder suficiente que estos efectos. El escrito a que se refiere la presente regla deberá contener el número y fecha de pedimento que ampara el retorno virtual y el monto del IGI. Las empresas con programa IMEX o personas que cuenten con la autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que efectúe la transferencia será el responsable por la determinación del IGI que hubiera efectuado y en su caso del pago de las diferencias y los accesorios que originen por dicha discriminación, determinación de la empresa con programa IMEX o persona que cuente con autorización para destinar las mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que reciban las mercancías serán responsables por el pago de dicho impuesto, hasta por la cantidad determinada por quien efectuó la transferencia. En este caso, cuando la empresa con programa y su persona que cuenta con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico que reciba las mercancías transferidas, en su vez las transfiera o retorne o incorpore mercancías en las transferidas, deberá efectuar determinación en su caso el pago del impuesto general de importación que corresponda a los términos de la regla 16.5 de la resolución del Telecan, 6.8 de la resolución de la decisión o 6.8 de la resolución del Telecael, según sea el caso, tomando en consideración el monto del impuesto que se señale en el escrito a que se refiere la presente regla. Para estos efectos únicamente se podrá utilizar la tasa que corresponda al PROSEC autorizado a la empresa con programa IMEX o persona que cuente con autorización para destinar mercancías al régimen de recinto fiscalizado estratégico
que haya transferido las mercancías en los términos de la regla 1.6.11. Retorno de mercancías importadas bajo diferimiento de aranceles aplicado al artículo 303 del TLCAN 1.6.14. Para los efectos del artículo 1, 52, 63 a 83 y 108, primer párrafo, 111, 121, fracción 4, segundo párrafo, 135 y 135b, fracción I de la ley aduanera y 16 del decreto IMEX, quienes efectúen el retorno a los Estados Unidos de América o Canadá de los productos que resulten de los procesos de elaboración, transformación o reparación en ensamble respecto a los bienes que hubieran reportado bajo alguno de los programas de diferimiento de aranceles deberán cumplir con lo siguiente. 1. De conformidad con lo dispuesto por la regla 8.3 de la resolución del TLCAN, dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha que se hayan tramitado el pedimento que ampare el retorno, se deberá determinar el impuesto general de importación correspondiente a los bienes retornados, la exención que les corresponda y en su caso efectuar el pago del monto de impuesto que resultó en su cargo mediante pedimentos complementarios. Cuando con posterioridad de dicho plazo se cumpla con lo dispuesto en la regla 16.2 de la resolución del TLCAN, se deberá efectuar la rectificación correspondiente mediante pedimentos para que proceda a la devolución o compensación del monto del IGI que corresponde en los términos de la regla 8.2 del TLCAN. La devolución o compensación se deberá efectuar a plazos previstos de la regla 16.2 de la resolución del TLCAN, cuando con posterioridad al plazo en que se refiere el primer párrafo de esta fracción el monto del IGI pagado en los Estados Unidos de América o Canadá, que se refiere a la regla 8.2.2 fracción 2 de la resolución del TLCAN se modifique, se deberán efectuar las rectificaciones correspondientes mediante el pedimento. 2. Cuando la persona que efectúe el retorno no aplique excepción a que se refiere la regla 8.2 de la resolución del TLCAN, deberá determinar el pago del impuesto general correspondiente por las mercancías no originarias del TLCAN de procedencia extranjera, aplicando la tasa que corresponde a los términos de la regla 8.5 del TLCAN. Para efectos se determinarán dicho impuesto considerando el valor de las mercancías, determinando la moneda extranjera, el tipo de cambio vigente en la fecha en que se efectúa el pago, en la fecha que se haya dado supuestos a que se refiere el artículo 56, fracción 1 de la ley aduanera. La opción que se elija deberá aplicarse en todas las operaciones que se efectúen en el mismo ejercicio fiscal. La determinación y pago a que se refiere esta fracción se deberá efectuar el trámite pedimento que ampara el retorno o mediante pedimento complementario en un plazo no mayor a 60 días naturales contando a partir de la fecha en que se haya tramitado el pedimento que ampara el retorno. Cuando con posterioridad a plazo a que se refiere el primer párrafo de la fracción 1 de la presente regla se obtenga alguno de los documentos que se refiere a la regla 8.7 de la resolución del TLCAN, se deberá efectuar las rectificaciones correspondientes para que proceda a la devolución o compensación del monto del impuesto general de importación que corresponda. 4. Cuando no se efectúe el pago del IGI al tramitar el pedimento que ampare el retorno ni mediante pedimento complementario en los plazos de 60 días naturales siguientes a la fecha en que se haya tramitado el pedimento que ampare el retorno, se considerará que es espontáneo el pago del impuesto cuando se realice con actualizaciones y recargos en los términos de la regla 8.4 de la resolución del TLCAN mediante pedimento complementario en tanto la autoridad aduanera no haya iniciado el ejercicio de sus facultades de comprobación. En este caso, aplicará la exención. Será necesario que el pedimento en el que se efectúe la determinación, en su caso el pago de impuestos, se tramite en un plazo no mayor a 4 años, contando a partir de la fecha que se haya efectuado el retorno de las mercancías, en que el pedimento se anexe a alguno de los documentos previstos en la regla 8.7 de la resolución del TLCAN. Lo dispuesto en la presente regla solo será aplicable cuando el retorno sea efectuado directamente por la persona que haya introducido las mercancías en territorio nacional al amparo de algunos de los programas de diferimiento de aranceles. Los pedimentos complementarios a que se refiere la presente regla se deberán tramitar dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha en que se hayan presentado el pedimento consolidado. Lo dispuesto en la presente regla no será aplicable en los siguientes casos: 1. Tratándose de retornos a países distintos de los Estados Unidos de América o Canadá. 2. Tratándose de retornos a los Estados Unidos de América o Canadá cuando a. La mercancía se retorne en la misma condición en que se haya importado temporalmente de conformidad con la regla 16 de resolución del TLCAN. B. La mercancía se retorna después de haberse sometido a un proceso de reparación o alteración en los términos de la regla 16.1 del TLCAN. C. La mercancía sea originaria de conformidad con el TLCAN y se cumpla con lo dispuesto en la regla 16.2 de la resolución del TLCAN.